empezar con un nuevo video tutorial que es de la materia de proyectos informáticos, con el capítulo número 6, que es gestión del tiempo de un proyecto. Bien, a continuación vamos a hablar brevemente sobre un contenido que consta de 7 fases. La primera fase es planificación de la gestión del cronograma. La segunda fase es definir las actividades. La tercera fase es secuenciar las actividades. La cuarta fase es estimar los recursos de las actividades. La quinta fase es estimar la duración de las actividades. La sexta fase es desarrollar el cronograma y la séptima fase y última es controlar el cronograma. Bien, ¿qué es gestión del tiempo de un proyecto? La gestión del tiempo de un proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Además, estos procesos interactúan entre sí. Estos pueden implicar el esfuerzo de un grupo o persona. Bien, los objetivos de la gestión del tiempo. El primer objetivo es asegurar que el proyecto termine de acuerdo al programa. El segundo objetivo es planeación y control de la duración del proyecto. El tercer objetivo es contar con un programa de proyecto que provee la integración a lo largo del tiempo para coordinar los trabajos de todos los integrantes. Bien, vamos a ver brevemente lo que es conceptos básicos. Diagrama de Gantt, desarrollado por Henry Gantt, es una representación gráfica de las actividades a través del tiempo. Ruta crítica o CPM, desarrollada por la compañía DuPont, considerada interrelaciones entre actividades y programación de costos y recursos. Ayuda al equipo a determinar la secuencia lógica de las actividades. Se denomina ruta crítica a la serie de actividades que determinan la ruta más larga para terminar el proyecto. PERT, desarrollado por la Marina, permite calcular la duración de cada actividad en forma probabilística, estableciendo la duración mayor, la duración probable y la menor, lo que arroja probabilidades de que el proyecto termine en una fecha determinada. Actividad, elemento del trabajo que se lleva a cabo durante el transcurso de un proyecto. Duración, número de periodos del tiempo requerido para completar una actividad. Actividades predecesoras, actividades que debemos terminar previas a la actividad en revisión. Actividades sucesoras, actividad cuyo inicio depende de la actividad predecesora. Holgura, cantidad de tiempo que una actividad puede ser retrasada sin afectar la fecha de terminación del proyecto. Diagrama de red, diagrama que gráficamente muestra las actividades y eventos con sus interrelaciones lógicas entre actividades predecesoras y sucesoras. Eventos o hitos, puntos en el tiempo que representan el inicio o terminación de una o más actividades. Bien, esta es la primera fase, planificación de la gestión del cronograma. ¿Qué nos dice? Planificar la gestión del cronograma es un proceso de documentar cuya principal salida nos dará las pautas para una correcta gestión del tiempo durante todo el proyecto. Tomando como referencia toda la información previa, llega el momento en que se nos requiere que reflexionemos sobre cómo queremos que se gestione el tiempo, qué procedimientos seguiremos, cómo abordaremos las contingencias que se vayan produciendo en el proyecto y en definitiva cómo gestionaremos el cronograma del proyecto. Bien, la segunda fase nos habla de lo siguiente. Es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. Bien, consta de tres requisitos, que son las entradas, herramientas y técnicas, y la salida. Las entradas son línea base del alcance, factores ambientales de la empresa, activos del proceso de la organización. Bien, en lo que es de herramientas y técnicas tenemos descomposición, planificación gradual, plantillas y juicios de expertos. En salidas tenemos 3, que son listas de actividades, atributos de la actividad y lista de hitos. Además tenemos estos puntos que son importantes: documentar e identificar productos entregables al nivel más bajo, paquetes descompuestos en componentes denominados actividades. La definición y planificación de las actividades del cronograma están implícitas en este proceso de tal modo que se cumplan los objetivos del proyecto. Bien, esta es la tercera fase, secuenciar las actividades. Es el proceso que consiste en identificar y documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto. De igual manera tiene entradas, herramientas y técnicas, salida.
En la entrada tenemos lista de actividades, atributos de la actividad, lista de hitos, enunciado del alcance del proyecto, activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas tenemos 4 puntos, como el método de diagramación por precedencia, determinación de las dependencias, aplicación de adelantos y retrasos, plantilla de red del cronograma. En las salidas tenemos diagramas de red del cronograma del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. Tenemos un ejemplo en lo que es el establecimiento de la secuencia de las actividades. Como entradas tenemos enunciado del alcance del proyecto, lista de actividades, atributos de la actividad, lista de hitos, solicitudes de cambio aprobadas. En herramientas y técnicas tenemos método de diagramación por precedencia PDM, método de diagramación con flechas ADM, plantillas de red del cronograma, determinación de dependencia, de aplicación de adelantos y retrasos. Y como salidas tenemos diagramas de red del cronograma del proyecto, lista de actividades, actualizaciones, atributos de las actividades, igual deben ser actualizaciones y cambios solicitados. Bien, aquí tenemos brevemente un método de diagramación por precedencia, como se observa en el siguiente gráfico. Ya, vamos a hablar brevemente de lo que es método de diagramación por precedencia. Método para crear un diagrama de red del cronograma del proyecto que utiliza casillas o rectángulos denominadas nodos para representar actividades que se conectan con flechas que muestran las dependencias. Bien, PDM tiene en sí 4 puntos: final a inicio, final a final, inicio a inicio, inicio a fin. Final a inicio quiere decir el inicio de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora. Final a final, la finalización de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora. Inicio a inicio, el inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora. Inicio a fin, la finalización de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora. En el PDM, final a inicio es el tipo de relación de precedencia más comúnmente usado. Las relaciones inicio a fin raramente se utilizan. A continuación, mi compañero. Método de diagramación con flechas. Como observamos, tenemos aquí el diagrama de las actividades ficticias. El método de diagramación con flechas, más conocido como ADM, nos dice que es un método para crear un diagrama de red del cronograma del proyecto, que utiliza flechas para representar las actividades, que se conectan en nodos para mostrar sus dependencias. El ADM solo utiliza dependencias final a inicio y puede requerir el uso de relaciones ficticias, denominadas actividades ficticias, que se representan como una línea de puntos para definir correctamente todas las relaciones lógicas. La determinación de dependencias. Se utilizan 3 tipos de dependencias para definir la secuencia entre las actividades. Tenemos la dependencia obligatoria, la discrecional y la dependencia externa. La aplicación de adelantos y retrasos. El equipo de dirección del proyecto determina las dependencias que pueden requerir un adelanto o un retraso para definir con exactitud la relación lógica. El uso de adelantos y retrasos y sus asunciones relacionadas están documentados. Como cuarta fase de la gestión del tiempo tenemos estimar los recursos en las actividades. Es el proceso que consiste en estimar el tipo y las actividades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Esta fase consta de entradas, que consta de lista de actividades, atributos de la actividad, calendarios de recursos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos, análisis de alternativas, datos publicados para estimaciones, estimación ascendente y software de gestión de proyectos. En las salidas tenemos 3 puntos: requisitos de recursos de la actividad, estructura de desglose de recursos y las actualizaciones a los documentos del proyecto. En la estimación de los recursos en las actividades tenemos las personas, equipos, material, estimación de recursos de las actividades y el más importante, que es la cantidad de cada uno de los recursos. Como quinta fase tenemos la estimación de la duración de las actividades. Nos dice que es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. En las entradas tenemos 7 puntos. El primero nos dice la lista de actividades,
los atributos de la actividad, requisitos de recursos de la actividad, calendario de recursos, enunciado del alcance del proyecto, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas tenemos lo que es el juicio de expertos, la estimación análoga, la estimación paramétrica y la estimación por 3 valores y el análisis de reserva. Y en las salidas tenemos la estimación de la duración de la actividad y las actualizaciones a los documentos del proyecto. En el proceso de estimar las duraciones de las actividades del cronograma, utiliza información sobre el alcance del trabajo de la actividad del cronograma, los tipos de recursos necesarios, las cantidades de recursos estimadas y los calendarios de recursos con su disponibilidad. En la estimación de la duración de las actividades, entre las herramientas y técnicas tenemos lo que es el juicio de expertos, la estimación por analogía, la estimación paramétrica, la estimación por 3 valores que puede ser más probable, optimista y pesimista, y el análisis de reserva. En las estimaciones de la duración de la actividad, que es de salida, nos dice que las estimaciones de la duración de la actividad son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos laborables que serán necesarios para completar una actividad del cronograma, además de los atributos de la actividad que serán actualizaciones. En la sexta fase, que es desarrollar el cronograma, es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. En las entradas tenemos la lista de actividades, los atributos de la actividad, diagramas de red del cronograma del proyecto, requisitos de recursos de la actividad, calendarios de recursos, estimados de la duración de la actividad, enunciados del alcance del proyecto, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicos consta el análisis de la red del cronograma, el método de la ruta crítica, el método de la cadena crítica, la nivelación de recursos, el análisis, qué pasa si, la aplicación de adelantos y retrasos, compresión del cronograma, herramienta de planificación. Y en las salidas tenemos el cronograma del proyecto, línea base del cronograma, datos de cronograma, actualizaciones a los documentos del proyecto. En el cronograma del proyecto consta de diagramas de red del cronograma del proyecto, diagramas de barras y los diagramas de hitos. Como observamos, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el cronograma de hitos, el cronograma de resumen y el cronograma detallado con rotaciones lógicas. Y la séptima fase, que es el controlar el cronograma. Es el proceso por el que se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. En las entradas tenemos el plan para la dirección del proyecto, el cronograma del proyecto, información sobre el desempeño del trabajo y los activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas tenemos revisiones del desempeño, análisis de variación, software de gestión de proyectos, nivelación de recursos, análisis, qué pasa si, ajuste de adelantos y retrasos, comprensión del cronograma y la herramienta de planificación. En las salidas tenemos las mediciones del desempeño de trabajo, actualizaciones a los activos de procesos de la organización, solicitudes de cambio y actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, además de las actualizaciones a los documentos del proyecto. En el control del cronograma, en las entradas tiene que constar el plan de gestión del cronograma, la línea base del cronograma, los informes de rendimiento y las solicitudes de cambio aprobadas. En las herramientas tiene que tener el informe del avance, sistema de control de cambios del cronograma, medición del rendimiento, software de gestión de proyectos, análisis de variación y los diagramas de barra comparativos del cronograma. En las salidas debemos obtener lo que es los datos del modelo del cronograma, la línea base del cronograma, las mediciones del rendimiento, cambios solicitados, acciones correctivas recomendadas, activos de los procesos de la organización, lista de actividades, atributos de la actividad y plan de gestión del proyecto. Todos estos tienen que ser actualizaciones. Las estrategias para la gestión del tiempo. Como observamos, tenemos el plan de contingencia, que está diseñada para reducir el impacto si el riesgo se materializa. Otra estrategia es desarrollar estrategias de mitigación,
que está diseñada para reducir la probabilidad de que un riesgo se materialice. Esta ha sido nuestra explicación del capítulo 6 de PMBOK, que es la gestión del tiempo del proyecto. Gracias.